El software PHP es muy configurable y versátil. Así, todos los documentos disponibles no son rígidos y fijos. Esto significa que el usuario tiene a su disposición una amplia gama de configuraciones que determinan el comportamiento del documento y su interacción con el resto del software. En este vídeo vamos a ver cómo configurar nuevos documentos internos. La configuración de los documentos internos se realiza en PHP CS Desktop, por lo que puedes acceder a ella a través del menú Tablas, Gestión, Configuración de documentos internos. O también acceder a esta tabla desde el menú Gestión, Documentos internos y hacer clic con el botón derecho del ratón sobre el nombre del documento y se accede a la pantalla de configuración de documentos internos. PHCS ya viene de base con algunos documentos internos creados, por ejemplo, pedidos de clientes, pedidos de proveedores, etc. Pero dada la flexibilidad de esta herramienta, se pueden crear todos y cada uno de los documentos que pertenezcan al circuito documental de la empresa. En los documentos internos no se deben de crear documentos de facturación, recibos, pagos, compras, anticipos de clientes y proveedores, ya que estos documentos tienen sus propias tablas donde pueden crearse. Pero sí se pueden crear documentos como hojas de trabajo, propuesta, presupuestos, etc. Podemos crear un documento interno a través de la duplicación de otro. Basta con hacer clic en el botón duplicar y de este modo se pueden utilizar todas las configuraciones existentes y bien definidas para crear un nuevo documento interno. Si queremos crear un documento interno desde cero, solo tenemos que hacer clic en el botón de introducir. En este vídeo vamos a conocer la configuración básica de los documentos internos, por lo que no es necesario que creamos uno nuevo. Cancelamos y vamos a las configuraciones. Tenemos que tener en cuenta que algunos de los ajustes son similares a los explicados anteriormente en el vídeo sobre la configuración de los documentos de facturación, por lo que solo nos vamos a centrar en la información específica relativa a los documentos internos. Empezamos por el separador de integración, que contiene los ajustes importantes, ya que contiene información que define el comportamiento del documento interno en relación con el resto del software, y con campos importantes de la ficha de artículos. Vamos a abrir también la ficha de stock y servicios para ver el paralelismo que existe entre algunos de los ajustes del documento interno y el movimiento de algunos de los campos de la ficha del artículo. Vamos a empezar viendo estos campos. El campo stock actual del artículo muestra el stock del artículo que hay realmente en el almacén. El campo cantidad a recibir es la cantidad de artículos que se están registrando o recibiendo. Reservado para los clientes es la cantidad que se complementará a partir de los pedidos de los clientes. Pedido a proveedor es la cantidad que se complementará a partir de los pedidos a proveedores. La cantidad especial, que veremos más adelante qué es lo que es. La cantidad asignada, que no es ni más ni menos que la cantidad asignada para cumplir con el pedido de un cliente en particular. Esta cantidad luego no se puede mover para cumplir con otros pedidos de otros clientes. Después tenemos el stock previsto, que es una expresión algebraica del stock actual del artículo, más la cantidad en recepción, menos un pedido de cliente, más el pedido a proveedores, más o menos la cantidad especial y menos la cantidad asignada. Estos campos de la ficha de stock y servicios se mueven en los artículos de los documentos internos, que tienen una determinada configuración. Volviendo al campo integración de la configuración de documentos internos, empezamos por la primera opción, que es mueve las reservas de clientes en los stocks. Cuando configuramos un documento interno con esta opción activa, cada vez que se registra un documento interno de este tipo, mueve el campo reservado a clientes. Esta opción suele estar activa cuando se configura un documento interno del tipo pedido de clientes. Hay que tener en cuenta que siempre que esta opción esté activa, la opción permite asignar stock estará disponible. La opción solo permite abrir reservas de clientes si hay stock disponible en el almacén del pedido. Cuando está activa, solo permite hacer pedidos si hay stock disponible en el almacén. Esta opción complementa la anterior, es decir, el usuario solo podrá emitir pedidos si hay stock disponible. Luego está el campo Mover reservas de proveedores en los stock. Esta opción es muy similar a la explicada anteriormente para los clientes, pero en este caso se aplica a los proveedores. Cuando esta opción está activa, un documento interno de este tipo se mueve siempre que se registra el campo pedido a proveedor. También hay que tener en cuenta que cuando esta opción está activa y accedemos a pedido a proveedor,
abrimos el nudo Integración, cuando la opción Mover reservas a proveedor de stock está activa, también está disponible la opción Permite preasignar stock. Accedemos de nuevo al pedido de cliente y seguimos explorando las opciones disponibles del separador Integración. Después encontramos la opción Mover cantidad en recepción, cuando configuramos un documento interno. Al activar esta opción, significa que podemos registrar los artículos entrantes, pero sin que hayan entrado directamente en stock, y estarán disponibles para ser facturados. Vamos a imaginar, por ejemplo, que una empresa a la que le gusta comprar las mercancías enviadas por los proveedores antes de que entren en stock, y decimos, por ejemplo, que la mercancía se encuentra en una fase intermedia, antes de entrar realmente en el almacén. Entonces, se puede crear un documento interno llamado, por ejemplo, mercancía en confrontación, donde se registran estas mercancías para su comprobación cuando se crea el documento interno. Después de activar la opción Mueve la cantidad en recepción, la cantidad recibida se moverá desde la ficha del artículo. Después encontramos la opción Mueve la cantidad del usuario en la ficha del artículo. Esta opción permite utilizar el campo cantidad especial disponible en la ficha del artículo. Se puede utilizar, por ejemplo, para contabilizar envíos. Podemos cambiar el nombre del campo cantidad especial en los parámetros. Si, por ejemplo, deseamos utilizar este campo para registrar envío, ¿por qué no podemos cambiarle el nombre? Tenemos que ir solo al menú Sistema, Parámetros y buscar la palabra especial. Aquí encuentras el campo y puedes alterar el nombre, por ejemplo, para envíos. Una vez que hayamos cambiado el nombre, si guardamos los cambios, volvemos a entrar y el campo del registro tendrá el nombre que hayamos definido en los parámetros. En los parámetros generales también podemos definir si deseamos que la cantidad especial se añada al stock de destino o se reste del stock de destino. Siguiendo con este ejemplo, si añadimos, estamos hablando de envíos a proveedores y si restamos, estamos hablando de envíos a clientes. Dependiendo del tipo de envíos con los que quieras trabajar, deberás activar el parámetro general correspondiente. Hay que tener en cuenta que los envíos son solo un ejemplo de la utilidad de la cantidad especial que puede utilizar como desee en este campo. Volvemos a la pantalla de configuración de documentos internos. Vamos al siguiente campo, que es Mover stock. Esta opción debe estar activa si quieres que el documento interno mueva el campo de stock actual del artículo de la ficha. Hay que tener en cuenta que siempre que se active esta opción de Mover stock, debes establecer el código de movimiento de stock en el campo Código de movimiento 1. También podemos utilizar el código de movimiento 2 si el documento interno realiza dos movimientos. Por ejemplo, en el caso de un documento interno de traspaso entre almacenes. La opción Avisa de stock negativo, cuando está activa, emite un aviso al usuario si el artículo que está contabilizado en las líneas no tiene stock. Si esta opción solo se justifica si el documento interno tiene activo el campo antes mencionado que mueve stock. Luego está la opción No deja guardar con stock negativos, que acaba siendo complementaria a la anterior, ya que si activas esta opción, al guardar el documento interno, si produces stock negativos en alguno de los artículos utilizados en las líneas, no deja guardar el documento interno. La siguiente es la configuración de un documento interno de transferencia entre almacenes. Si esta opción está activa, en las líneas del documento interno aparecerá una columna adicional para el segundo almacén, es decir, el almacén de destino. Solo activando esta opción se puede configurar un documento interno que permita transferencia entre almacenes. A continuación tenemos la opción Es un documento interno de producción. Esta es muy similar a la anterior. En este caso, al definir que es un documento interno de producción, se pueden crear varios documentos internos para simular un ciclo de producción, donde se utilizarán materias primas y manos de obra para producir un artículo final. Las dos siguientes opciones están directamente relacionadas con la opción Es un documento interno de producción y tendrá la oportunidad de ver estos detalles de cómo funcionan en documentos internos de producción de otro vídeo. El campo Permite asignar stock, como hemos explicado anteriormente, solo está disponible si tiene la opción Mueve stock de los clientes activa, por lo que al activar esta opción en el documento interno aparecerá un campo llamado Asignado en las líneas. Este se trata de un campo lógico, que cuando está activo indica que la cantidad introducida para un determinado artículo en una línea concreta se asigna para cumplir con el documento interno, es decir, no se puede utilizar para cumplir con otro documento. Un poco más adelante tenemos el campo Precio, que se utiliza para el precio de coste. Esta opción permite elegir de la lista proporcionada qué campo del software será el responsable de introducir el precio de coste en el documento interno, de forma que sea posible calcular los márgenes existentes línea por línea o para el documento interno total. Hay tres opciones disponibles: el precio de coste ponderado,
el último precio de coste y el precio de coste actual. Después tenemos la opción precio utilizado para el precio unitario, que es muy similar al anterior y permite definir el campo responsable que actualiza el precio unitario de la línea del documento interno. Así, además de los 3 precios mencionados anteriormente, tenemos la opción de elegir entre los 5 precios de venta de la ficha del artículo. Los campos código de movimiento 1 y código de movimiento 2, como hemos dicho anteriormente, permite definir los códigos de movimiento de stock del documento interno, identificando si realiza movimiento de entrada, de salida o ambos. Siempre que se cumplimente solo uno, debe ser el código de movimiento 1. La cumplimentación de este campo requiere siempre que la opción esté activa Mueve stock. Y hemos llegado al final del separador de integración. Y vamos a mencionar solo una configuración básica adicional, que es la tabla que utiliza. Si vamos al campo Búsqueda, buscamos la palabra tabla, podemos acceder a la opción Tabla que utiliza. Esta configuración es muy importante porque indica qué tabla de la base de datos se utilizará en el documento interno, por lo que es posible crear documentos internos para los registros de cada una de las tablas. Por ejemplo, si definimos la tabla CL, significa que presenta la tabla de clientes. Si estuviéramos trabajando con un pedido a proveedor, aquí aparecería la tabla proveedores. Como hemos podido ver, estas configuraciones son muy importantes para el buen funcionamiento del documento interno.